las infecciones del virus de la hepatitis. ¿Qué hablamos sobre ello? Bueno, ¿qué puedes decir al respecto? Bueno, habíamos dicho que prevenciones, dijiste, ¿verdad? Uh-huh. Que se transmitía por jeringas, entonces sería tener un buen cuidado, además de que al momento de nacer se aplica la vacuna, ¿no? Y que es Uh-huh. mejor prevenir con la vacuna que utilizar el tratamiento que dijiste que era muy caro, que me parece que era con... No, no me acuerdo. Ajá. Que se pueden utilizar gamma globulina, interferones también. Uh-huh. Sí, exacto. Y que esta prevención no solamente es prevenir el cuadro de hepatitis crónico, sino también el hepatocarcinoma. Es decir, es otra forma de prevenir un cáncer a través de una vacuna, que es como de los grandes logros que ha tenido la ciencia. Excelente. Entonces vamos a seguir para no perder mucho tiempo. Vamos a hablar del virus de la hepatitis D, ahora que en teoría está fresca la información del virus de la hepatitis B. Entonces, hay tasas porcentuales que indican pues el número de infecciones o de personas infectadas que hay en el mundo. En primer lugar, se encuentra esta región del mundo que son europea. En segundo lugar, América y América, bueno, América hablando América del Norte. En tercer lugar se encuentra Asia. Y cuarto, Sudamérica. Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué ponemos juntos hepatitis B o hepatitis D? Bueno, lo que pasa es que hepatitis D no es infectante sin hepatitis B. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, el virus de la hepatitis B, recuerden que hablamos que se describía como la partícula de Dan, ¿no? Y bueno, antes se daban cuenta que las personas que cursaban con hepatitis B tenían de la nada exacerbaciones de causa desconocida, es decir, pasaban con el cuadro agudo y pues se esperaba que tuvieran un cuadro crónico estable o sin exacerbaciones, pero de repente tenían estas exacerbaciones. Se dieron cuenta que había la presencia de otro virus, que es el virus Delta o el virus de la hepatitis D, y que tiene las mismas proteínas de envoltura que el virus de la hepatitis B. Entonces fue cuando comenzaron a estudiar esto, cuál es la diferencia entre el virus B o el virus D, y por qué podrían haber exacerbaciones. Es decir, una vez que ya tienes hepatitis B, ¿cómo por qué se va a exacerbar? Bueno, lo que pasa es que el virus de la hepatitis D utiliza la envoltura, vamos a decir como esta cascarita o la estructura del virus de la hepatitis B para ser infectante y para poder, pues, llevar a cabo todos sus procesos, ¿no? Entonces, hablando de la estructura del virus de la hepatitis D, pues sabemos, bueno, es un virus que tiene de 35 a 37 nanómetros. Su genoma es RNA monocatenario, SS quiere decir single strand, o sea, monocatenario en sentido negativo. Tiene la envoltura del virus de la hepatitis B y codifica para una sola proteína. Es decir, que tiene por fuera los mismos antígenos que va a tener el virus de la hepatitis B. Y recuerden que ayer hablamos un montón de los antígenos y dije yo muchas veces la palabra antígeno y anticuerpo y ahorita lo vamos a ver de nuevo. Entonces, en la imagen podemos ver que de la parte exterior hacia el interior se encuentran los antígenos del virus de la hepatitis B. A ver, quiero saber que no estoy diciendo como cosas que no hemos repasado. Vamos a elegir a alguien. Frida. Frida, ¿me puedes decir qué es una diferencia entre un antígeno y un anticuerpo? Pues el anticuerpo es como las inmunoglobulinas y el antígeno pues es como el agente externo pues que va a como atacar. Ok. María José, ¿me puedes decir cuál es la diferencia entre un antígeno y un anticuerpo? Pues como decía mi compañera Frida, es
como son inmunoglobulinas, pero por parte de, digamos que, del, eh, del organismo, y el antígeno es como el cuerpo extraño que invade el sistema inmune. Ok, vamos a decir que, o sea, sí, lo que dicen es correcto, pero vamos a afinar un poco más los detalles. Un antígeno es cualquier agente que no necesariamente va a ser externo, pero que va a despertar una respuesta inmunológica. Y este antígeno es reconocido por el sistema, se despierta la respuesta y se puede generar anticuerpos hacia él, ¿no? Que los anticuerpos pues son producidos por nosotros y otros seres vivos, pero hablando de los que producimos nosotros son estas proteínas que van dirigidas de manera específica hacia estos antígenos, ¿no? Bien, entonces, y esas son generalidades, ¿ok? No vamos a ahondar tanto. Entonces, tiene en su parte exterior los antígenos del virus de la hepatitis B, que es el antígeno de la superficie. Pero como hay algunos cambios estructurales, entonces los van a nombrar en 3 formas distintas, L, M o S. Pero no vamos a hablar tanto sobre eso, solo que son de la estructura. El virus, ya en la parte interna, es decir, ya como en el core, tiene su genoma, que es, ¿cómo se llama? Que es RNA en sentido negativo, es pequeño y tiene otros antígenos que se llaman antígenos delta. Entonces, vamos a hablar de, de la infección de la célula. Primero, aquí está. Primero cursa con una fase en la que ingresa el RNA mensajero, que es pequeño, tiene 0.8 kilobytes, kilobytes, 0.8 K de 1000 pares de bases, y este RNA mensajero que va a ingresar a la célula, al ser traducido, es el antígeno delta, ¿ok? El que vimos en la imagen anterior. Este antígeno delta logra activar la replicación del virus. Una vez que se activa la replicación del virus, se obtiene el RNA completo, que tiene en total 1.7 mil pares de bases, y es el modelo para la transcripción, es decir, es como el virus modelo para empezar a ser replicado y ser infectante. Perdón, para la transcripción, y al mismo tiempo inhibe la replicación, pero aquí estamos hablando de la replicación de la célula que va a estar infectada. Recordemos que los virus, pues lo que hacen es que secuestran la maquinaria celular, la utilizan, se replican y en algunos casos, pues culmina en la lisis de esa célula, ¿no? Entonces, importante, tiene 2 pasos, primero cuando el RNA mensajero se traduce en el antígeno delta y después cuando el resto de la información se transcribe y entonces se obtiene las proteínas del virus, ¿no? No vamos a ahondar tanto en esto porque quiero que hablemos del cuadro clínico en el que inicia a partir de la exposición o el contacto con las personas que están infectadas con este virus. Pero, ¿cómo se obtiene este contacto? Bueno, puede ser exposición a sangre y a líquidos corporales serosos. Es decir, es de la misma manera que el virus de la hepatitis B. También a través de la transmisión sexual. Y tiene un periodo de incubación de 2 a 7 semanas. Entonces, el pródromo puede ser igual que el virus de la hepatitis B. ¿Me puedes decir, Carla, cuál es el pródromo del virus de la hepatitis B? ¿Qué, Carla? Carla, Denise. Bueno, sí, es malestar en general, vómito, fiebre, fatiga, náuseas, es inespecífico.
Ok, sí, es muy inespecífico, ¿no? Y también variable en cuanto a su duración. Bien, entonces ahora el cuadro clínico se puede presentar de dos maneras, como una coinfección o una superinfección. Y es importante que definamos la diferencia entre la coinfección y la superinfección. No estoy muy segura, es que creo que mis alumnos del año anterior les puse esta porque los había yo regañado. Entonces les dije que habláramos del sistema Porta, pero no me acuerdo por qué. Bien, entonces, hablando de ¿cuál es la diferencia entre una coinfección y una superinfección? La coinfección es cuando nos infecta la unión o ya, vamos a decirle la unión o cuando ya están establecidos o ensamblados el virus. A ver, alguien mandó un mensaje, dice, dale una duda, ¿es superinfección o sobreinfección? Ah, ok, bien, es que hablando de sobreinfección, bueno, son términos distintos. Sobreinfección, ahí es cuando, por ejemplo, tenemos una infección viral y luego una sobreinfección es cuando se van sumando bacterias, por ejemplo. Pero este término es como único aquí porque estamos hablando de, tienes una infección y luego se suma otra, pero estamos hablando únicamente de virus de la hepatitis. Yo recomiendo que para el resto de los términos que empleen digan sobreinfección, ¿no? O sea, sobreinfección por bacterias, hongos, etcétera. Pero aquí estamos hablando de, como tal, las partículas y la estructura del genoma viral del virus de la hepatitis, genoma viral de la hepatitis B y el genoma viral de la hepatitis D. Entonces, coinfección, bueno, ok, lo voy a poner aquí en las imágenes para que no sigamos dando vueltas. A ver, otro mensaje dice, muchas gracias. Sí, sí, no hay de qué. Entonces, una superinfección es cuando un paciente cursa con una infección por el virus de la hepatitis B y por alguna razón, cualquiera de los momentos de exposición que ya describimos, se expone al virus de la hepatitis D. Es decir, primero B y luego se suma B. Este periodo cursa con una hepatitis aguda de 2 a 6 semanas. Pero recordemos que lo que yo quiero que quede claro es que estos cuadros, esto donde dice 2 a 6 semanas hepatitis aguda, son las exacerbaciones de las que hablaba en la primera diapositiva. ¿Recuerdan el curso de la hepatitis B, no? Que viene el momento de contagio, el pródromo, cursa con una fase clínica aguda que puede pasar hasta 4 meses después y luego puede ser que lleve una resolución o una cronicidad. Pero entonces, en estos casos, cuando hay una exacerbación pasado el tiempo que se esperaba tenerlo, es decir, pasados los 4 meses en los que se espera tenerla, entonces es cuando podemos sospechar de una superinfección con el virus de la hepatitis D. Ok. El porcentaje de pacientes que son infectados por el virus de la hepatitis D después de una infección por virus de la hepatitis B progresan a cronicidad en un 80%. Esto es muy importante porque son la mayoría de los casos de hepatitis crónica, pues son secundarios a las superinfecciones por virus de la hepatitis B con D. Y ahora, hablando de la coinfección, estamos hablando de que nos infectamos con ya ambas partículas, bueno, ambos virus unidos, virus de la hepatitis B y virus de la hepatitis D. Esto puede ocurrir en la fase clínica en 4 a 20 semanas, es decir, de la misma manera que la infección por el virus de la hepatitis B puede tomar hasta 150 días, aquí puede tomar hasta 20 semanas manifestarse. Hay una replicación del virus de la hepatitis B y luego hay una replicación del virus de la hepatitis D. La mayoría de los pacientes que cursan con esta infección llevan a una resolución de ambas infecciones. Debo tener por aquí alguna imagen pero no sé por qué
Bien, el punto es que quiero preguntarles si hasta ahorita tienen una duda. Creo que ahorita hay dudas en cuanto a como por qué se va a unir el B con el D, ¿no? Es que tengo un esquema más adelante, pero eso sí quiero explicarlo y que quede muy claro. Pero bueno, hasta ahora alguien tiene una pregunta. Bien. Entonces vamos a seguir. Hablando del cuadro clínico, normalmente, igual que las otras hepatitis, hasta el 90% va a cursar de manera asintomática. El 25% puede manifestar ictericia. Y los pródromos son ligeros, es decir, no es un pródromo tan intenso como el que se podría ver en virus de la hepatitis B, pero sí hay un pródromo del mismo tipo, ¿no? O sea, con los mismos síntomas. A ver, vamos a hacer otra pregunta. Yamile, no sé cómo decirte si Yamile o Yamile Martínez o Yami. Como tú gustes, Dalia, como no tiene acento, se supone que es Yamile, pero casi siempre me dicen Yamile o Yami. Ah, ok, bueno, Yami. ¿Me puedes decir cómo podemos hablar de ictericia en el paciente? ¿Qué es lo que podemos observar en el paciente cuando tiene ictericia? Creo que habían mencionado que principalmente se va a ver en los ojos, en la esclerótida, porque creo que en la piel a veces es un poco más difícil diagnosticarla o identificarla, ya que cuando las personas somos más morenitas o así, creo que no se distingue con más facilidad. Exacto. Podemos verlo también en las heces, con la acolia. Podemos verlo también en las mucosas, recuerden. Y bueno, a ver, alguien mandó un mensaje, dice, sí, exacto, mucosas, excelente, Andrea. Ajá. Entonces, no es tan fácil verlo en la piel porque, por ejemplo, pues yo soy súper morena, entonces, no sería tan sencillo verlo, ¿no? A menos que me vean como los ojos. Bien, este cuadro clínico puede cursar con fatiga, debilidad muscular, pérdida de peso, también ya para que sean como más aquí elegantes, pueden decir como pérdida ponderal, que significa perder peso, pérdida ponderal, retención de líquidos, hipertensión portal y falla hepática. Y esto estamos hablando en el caso de los pacientes que hacen una hepatitis crónica o que hacen casos fulminantes incluso. Cuando hablamos de las funciones del hígado al inicio de este tema, ¿alguien me puede decir, a ver, vamos a ver, Luis Octavio, ¿me puedes decir cuáles son las funciones que mencionamos del hígado al inicio del tema? Pues de las que digamos, mencionamos, no recuerdo de esas, pero pues sí, Ajá. sí sé funciones del hígado. Pero Ok. si me preguntas, no recuerdo. Bueno, pero a ver, dinos cuáles son las funciones del hígado que conoces. Bueno, del hígado, pues pues primero, pues es un reservorio importante. También de energía y de algunas otras cosas, fabrica ciertas proteínas para la sangre, tiene la secreción de bilis, ayuda en la digestión, también es uno de los mayores filtros junto con el riñón, sobre todo para alimentos y medicamentos. También tiene funciones en el equilibrio ácido-base, acidosis y Excelente. alcalosis metabólica. Y pues eso, filtro principalmente. Y su reserva energética, que es muy importante. Muy bien. Entonces, esto es importante porque con la falla hepática o la falla de las funciones del hígado,
podemos saber que, o podemos esperar una pérdida ponderal, podemos esperar retención de líquidos. ¿Por qué retención de líquidos? Bueno, Luis habló de las proteínas de las que está encargada el hígado, ¿no? El hígado está encargado de la albúmina y otras proteínas, pero la albúmina es elemental en el momento en el que hablamos sobre la presión que hay dentro de los vasos, y esa presión dentro, o sea, de los vasos sanguíneos, y esta presión dentro de los vasos sanguíneos, digamos, la presión negativa, es decir, la presión que va a jalar y va a mantener el agua adentro de los vasos, está dada por las proteínas. Cuando tenemos pocas proteínas, no hay nada que jale esta agua y el agua se sale. Hay una extravasación y entonces se va a salir a otros compartimientos. Cuando tenemos suficientes proteínas adentro, pues se retiene adentro y se mantiene el volumen, ¿no? Entonces, si el hígado deja de producir estas proteínas, el agua se va a salir y se va a empezar a acumular en diferentes regiones. Puede ser en el abdomen, por ejemplo, y entonces hacen ascitis. Ascitis es la presencia de líquido en el abdomen, ¿cómo se llama? En los compartimentos del peritoneo. Bien, ahora la hipertensión portal, no sé si esto ya lo vieron un poco en fisio o algo así, pero vamos a hablar de esto así muy ligeramente. El hígado, como sufre este proceso de lisis que describimos en hepatitis B, ¿recuerdan? Esto de los linfocitos CD8, el CD4, que presentaba antígenos, etcétera, etcétera. ¿Sí lo recuerdan? Sí, sí, nos Es acordamos. pregunta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, cuando hablamos de todo eso, también una de las consecuencias o el precio que tiene que pagar el tejido después de la inflamación, pues es la cicatrización o la fibrosis. El hígado empieza a hacer una fibrosis importante y esta fibrosis va a condicionar, sumado a lo de las proteínas, etcétera, ya me acordé, por aquí está. Si nos acordamos del sistema Porta, el sistema Porta recoge el drenaje venoso de, ¿cómo se llama? Bueno, no de todo tracto digestivo, pero de gran parte del tracto digestivo, regresa al hígado, pasa por procesos que no vamos a describir ahora, pero después va a integrar ¿cómo se llama? Esta circulación portal, ¿no? Que eventualmente regresa al corazón, etcétera. Entonces, cuando el hígado está fibrosado, pues hay cambia su función, cambia el tejido, cambia incluso pues el espacio en el que se van a encontrar estos sinusoides y estas venas, y se van a empezar pues como a comprimir, vamos a decir así. Entonces puede ocurrir el fenómeno bueno, no es un fenómeno, pero esta patología de hipertensión portal, ¿ya? Esto lo describo brevemente para que podamos entender cuán importante es una infección por el virus de la hepatitis. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a retención de líquidos, a hipertensión portal, a encefalitis por intoxicación, porque no está ocurriendo este proceso de filtración del hígado, o a una falla hepática o a una falla hepática fulminante. Entonces, eso es muy importante. Estos cuadritos aquí hablan de cómo se puede observar la presencia de ictericia y la falla hepática, que no sea solamente en la piel, anorexia o hiporexia, acolia y coluria. Anorexia, pues es que no comen, hiporexia es comer poquito, ¿no? Coluria es orinar, bueno, creo que no tengo una, pero es cuando hay presencia de bilirrubina en la orina. Y bien, ahora vamos a hablar del diagnóstico. Pero se va a acabar el tiempo. Miren, voy a cerrar esto y les doy, son 1:45, hasta la 1:48, vayan al baño, vayan a los pits, y luego regresamos, ¿vale? Sí, Dalia, está bien.
Dalia, yo me quedé pensando, bueno, creo que no entendí muy bien, pero en sí, entonces, ¿cuál era la diferencia entre coinfección y superinfección? Porque, bueno, ambas son de que primero te da hepatitis B y luego te da hepatitis D, ¿no? Y bueno, lo que yo entendí es que en la coinfección como que está la resolución de ambas, ¿no? De la hepatitis B y de la D, y que en la superinfección se vuelve crónico en la mayoría de los casos, pero no entendí si esa era la diferencia o como en qué cambia. Mira, vamos a poner aquí de un lado la coinfección, esta es la co y esta es la super, ¿no? Entonces, en la coinfección estamos hablando que es el virus de la hepatitis D y ya tiene, vamos a decir que ya tiene integradas las proteínas de la hepatitis B. O sea, todo esto acá es el RNA, ¿no? Y de este lado ya tiene las proteínas de superficie del virus de la hepatitis B. Entonces, digamos que aquí ya está ensamblada la partícula, bueno, no quiero decir la partícula, pero ya está ensamblado el virus con antígenos de superficie del virus de la hepatitis B, ¿sí? Y en la superinfección es distinto porque primero un paciente tiene hepatitis B, o sea, este paciente tiene virus, ay, por Dios santo, a ver, ay, atrás, ahí está, tiene virus de la hepatitis B, ¿no? Y en algún momento se expone a pues puede ser a una transfusión sanguínea, a uso compartido de agujas, etcétera. Y entonces se le suma a este virus de acá, se le va a sumar se le va a sumar el virus de la hepatitis D, que es este acá. Bueno, que es su genoma. Y entonces, ¿cuál es el resultado de todo esto? Como lo que el virus de la hepatitis D necesita son las proteínas de superficie del virus B, entonces cuando se suma a cuando ingresa al organismo, pues entonces ocurre lo que aquí ya pasó, que el resultado es este virus, que es virus de la hepatitis D, con proteínas externas de superficie del virus B, ¿sí? Esa es la diferencia. La diferencia en el sentido de cuándo nos vamos a infectar. Los dos pueden llevar a una cronicidad, pero normalmente la cronicidad es aquí y puede llevar a una resolución. Gracias. Ahora sí, ya creo que ya, ya le agarré. Ok. ¿Alguien tenía otra pregunta? Bueno, cerramos esto. Y Lili, te doy chance de grabar. Ajá. ¿Cómo lo hago? Me siento como los doctores. Ahí está. Bien. Entonces, para que quede claro esto de la suma entre el B y el D, es que el B, vamos a decir que va a ser el cooperador del D. ¿Por qué? Porque va a ceder o va a prestarle estas proteínas al virión del virus de la hepatitis D. Y así logra formar su estructura. ¿Bien? Ok, ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Primero, se puede hacer el diagnóstico a partir de la presencia del antígeno, ¿cómo se llama? Bueno, de los antígenos de superficie. Es importante valorar si es un caso de hepatitis aguda o si es un caso de hepatitis crónica. ¿Por qué? Porque así podemos saber si se trata de una coinfección o de una superinfección. Si es una hepatitis aguda, bueno, pues es una coinfección. Pero si es una hepatitis crónica y después se exacerba, hablamos de una superinfección, ¿sí? Entonces,
Para el tratamiento se entiende que a través de las inmunizaciones del virus de la hepatitis B protegen contra la infección del virus de la hepatitis D. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis D, si no tiene las proteínas de superficie, no nos va a infectar. Entonces, automáticamente se descarta, ¿sí? Esta vacuna nos va a proteger para la contra la infección del B y obviamente la o superinfección del D. ¿Sí? ¿Está claro? Esperen, es que hay un poco de ruido en mi casa. No sé por qué están gritando un momento. Continúo. Entonces, sí, ¿todo va quedando claro hasta acá? Sí, todo claro. Gracias, Dalia. Ok. Esto, no sé, bueno, ya lo habían visto con su doctor, ¿verdad? Quiero saber si ya lo habían entendido todo o apenas o cómo fue la onda. Bueno, es que el tema le tocó exponerlo a un compañero y entonces él fue describiendo todo esto. Ah, ok. Bueno, entonces ya se lo saben. Bien, entonces nos vamos a saltar este tema. No, no es cierto. Es importante verlo. Vamos a terminar con el virus de la hepatitis C. Son unas 56, por Dios santo, ya no tenemos tiempo. Bien, sé que tienen exámenes. ¿Creen que nos podamos ver mañana o quieren jueves o quieren... ¿A qué hora es su examen? El viernes tienen con la doctora Betty, ¿no? Sí, pero el viernes de la próxima semana. Este viernes es el de biología molecular. Ah, ok. ¿A qué hora es su examen de molecular? A las 10. Ah, bien, o sea, todo antes de las 10 no los puedo ver. Entonces, nos podemos ver si quieren mañana en vez de jueves o prefieren jueves y no mañana, como ustedes vean, y terminamos esto de las hepatitis y empezamos a ver generalidades de parásitos, me parece. Sería bueno que me hicieran o me pasaran una lista de los virus que ya han visto o si ya terminaron todo el temario de virus o, insisto, si quieren repasar sobre un tipo de virus, por ejemplo, el virus del papiloma, por ejemplo, y lo repetimos, o quieren que yo las elija y yo les doy como los temas que me parecen más relevantes. En fin, platiquen entre ustedes y me dicen qué onda y nos vemos ya sea mañana o jueves. Y honguitos, sí, claro que vamos a ver los honguitos. Primero vamos a ver generalidades de parásitos y luego generalidades de hongos, ¿vale? O primero generalidades de hongos, nada más que voy a hacer la presentación porque tuve mucha tarea y ayer, ¿ya vieron Midsommar? No la vean. Bueno, sí está buena, si les gusta el cine está buena, pero a mí me causó mucho sufrimiento. Entonces, eso es todo. Espero que les haya gustado y nos vemos cuando... Los Diferencias chicos, entre mitos y protozoos. Ok, entonces, pues nada, es todo. No sé si tienen otra pregunta, algo que comentar, peticiones, sugerencias. no, solo te iba a comentar que ya me están diciendo que sí prefieren que sea jueves, como es normalmente a la hora de nuestra clase, entonces no sé Ok, si jueves. sí. Sí, porque luego la verdad es que en la tarde es raro, ¿no? Bien, entonces, nos vemos el jueves, terminamos de ver esto y luego vemos generalidades de parásitos o de hongos. Bien, estuvo muy buena la clase, gracias. No, gracias a ustedes, qué bueno que les gusta. Hongos, jejeje. Ok, ¿está bien? Hongos serán. Les voy a dar, bueno, ya, suficiente. Ahora sí ya pueden irse. Adiós. Adiós, Dalia, Gracias, cuídate. Dalia. Bye. Gracias, Dalia. Adiós. El virus de papiloma.